Cuando sexta las historias de Instagram de mis primas bailando en la quinta de la abuela Marta, con las lucecitas navideñas de fondo y el asado humeando, supe que había sido la única excluida de la fiesta de fin de año familiar. Era 30 de diciembre, faltaban pocas horas para despedir el 2024, y yo estaba sola en mi departamento de Palermo, mirando por la ventana cómo las familias del barrio se preparaban para sus celebraciones. Mi nombre es Valentina, tengo 28 años, soy cantante y compositora, aunque mi familia nunca lo tomó en serio. Para ellos, mi carrera musical era solo una fantasía de nena caprichosa, que debía abandonar para conseguir un trabajo de verdad. Durante años traté de demostrarles mi talento, pero cada rechazo de las discográficas, cada presentación en bares medio vacíos, cada mes sin poder pagar el alquiler completo, les daba más razones para repetir. De lo dijimos, Valen, la música no da plata. La gota que rebalsó el vaso fue hace 3 meses, en el cumpleaños de mi prima Sofía. Llegué tarde porque venía de una audición importante, y cuando conté emocionada que había quedado seleccionada para una competencia de talentos, mi tío Roberto me miró con desprecio y dijo: ¿Cuándo vas a madurar, Valentina? Tenés casi 30 años y seguís viviendo de fantasías. Mira a tus primas, Sofía ya es contadora, Camila se recibió de abogada, y vos seguís cantando en bares de quinta categoría. Mis padres no me defendieron, mamá solo suspiró y cambió de tema, mientras papá asentía en silencio. Esa noche llegué a casa llorando, humillada, sintiendo que mi propia familia me veía como una fracasada. Desde entonces, las invitaciones familiares se hicieron cada vez más escasas hasta que dejaron de llegar por completo. Ahora, mirando las fotos de la fiesta, donde todos estaban menos yo, sentí una mezcla de dolor y determinación, que me atravesó el pecho como un puñal. En una de las historias, reconocí la voz de mi abuela cantando su tango favorito, El Caminito, mientras mis tíos la acompañaban con palmas desafinadas. La abuela Marta siempre había sido mi única aliada en la familia, la que me regaló mi primera guitarra cuando tenía 10 años, la que me decía que tenía la voz de un ángel. Pero ya tenía 84 años y había dejado de interferir en las decisiones familiares. Era la primera vez en mi vida que no estaba en la fiesta de fin de año de los Herrera. Tradicionalmente, toda la familia extendida se reunía en la quinta de la abuela en San Isidro, mis padres, mis 3 tíos con sus esposas, mis 6 primas, algunos novios y amigos cercanos. Éramos como 30 personas cantando, bailando y comiendo asado hasta las 5 de la mañana. Pero este año, yo no existía para ellos. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje en el chat familiar: espero que la estén pasando bien. Feliz Año Nuevo cuando llegue el momento. Lo borré antes de enviarlo. No iba a mendigar atención ni a hacerme la víctima. Si querían excluirme, perfecto. Pero yo tenía mi propia carta bajo la manga. Desde hacía semanas venía preparando algo especial, una canción que había compuesto pensando en mi familia, en todas las heridas que me habían causado, pero también en el amor que, a pesar de todo, seguía sintiendo por ellos. Se llamaba Raíces Rotas y era la composición más honesta y emotiva que había creado en mi vida. La letra hablaba de una familia que se olvida de sus propios miembros, pero también del perdón y la esperanza de volver a conectar. Esa noche, mientras Buenos Aires se preparaba para recibir el 2025, yo tomé una decisión que cambiaría todo. Agarré mi guitarra, me puse el vestido rojo que había comprado para la fiesta a la que nunca fui invitada, y salí hacia San Isidro. No iba a quedarme llorando en casa como una víctima, iba a demostrarles, de una vez por todas, quién era realmente Valentina Herrera. El viaje en Uber hasta la quinta de la abuela duró 40 minutos que se me hicieron eternos. Durante el trayecto, practiqué mentalmente cada acorde, cada verso de mi canción. Sabía que solo tendría una oportunidad y no podía desperdiciarla. Cuando llegáramos a la medianoche, cuando todos estuvieran reunidos brindando, yo aparecería y les daría la sorpresa de sus vidas. El conductor me miró por el espejo retrovisor. «¿Fiesta familiar?», preguntó al ver mi guitarra. «Algo así», respondí, sintiendo como mi corazón latía cada vez más fuerte. En pocas horas, mi familia sabría exactamente lo que habían perdido al dejarme afuera, y yo sabría.
Finalmente, si aún había lugar para mí en esta familia que tanto amaba y que tanto me lastimaba. Eran las 11:20 de la noche cuando el Uber se detuvo frente a la quinta de la abuela Marta. Desde la vereda podía escuchar la música, las risas y el bullicio de mis familiares celebrando sin mí. Las luces del jardín creaban un ambiente mágico y el aroma del chimichurri y la carne asada flotaba en el aire húmedo del verano porteño. Por un momento, mi determinación vaciló. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente iba a presentarme sin invitación en la fiesta familiar? Respiré profundo, aferré mi guitarra y caminé hacia la entrada. La puerta del jardín estaba abierta, como siempre en las reuniones familiares. Nadie esperaba intrusos en una fiesta de fin de año en San Isidro. Me quedé parada en el umbral, observando la escena que tantas veces había vivido desde adentro. Mi prima Sofía estaba junto a la pileta, con su novio Martín, riéndose mientras mi tío Jorge contaba una de sus anécdotas repetidas sobre sus épocas de jugador de fútbol amateur. Mis padres estaban sentados en la mesa principal con la abuela, mamá sirviendo ensalada rusa mientras papá destapaba una botella de champán. Las mellizas, hijas de mi tía Carmen, corrían por el césped persiguiendo luciérnagas, y mi primo, Nicolás, manejaba la parrilla con la seriedad de un chef estrella Michelin. Fue mi prima Camila quien me vio primero. Estaba sacándose una selfie cerca de la glorieta cuando sus ojos se encontraron con los míos. Su expresión cambió de sorpresa a incomodidad e inmediatamente le susurró algo al oído a su hermana Sofía. Como fichas de dominó cayendo, una por una las cabezas comenzaron a girarse hacia mí. «Valentina», murmuró mi mamá, levantándose de su silla con una mezcla de shock y nerviosismo. «¿Qué haces acá?» La música de fondo, un cuarteto cordobés que sonaba desde el parlante Bluetooth, de repente pareció ensordecedora en el silencio incómodo que se había creado. Todos me miraban como si fuera un fantasma que había aparecido en su fiesta perfecta. «Vine a desearles feliz año nuevo», dije con una sonrisa que esperaba pareciera natural, aunque mi voz temblaba ligeramente. «Es tradición familiar, ¿o no?» Mi tío Roberto, el mismo que me había humillado en el cumpleaños de Sofía, se acercó con su actitud autoritaria de siempre. «Valentina, me parece que acá hay un malentendido. Esta es una reunión íntima de familia de la que yo formo parte», respondí, sintiendo como la sangre me hervía en las venas. O al menos, solía formar parte. La abuela Marta, que había estado callada hasta ese momento, se levantó trabajosamente de su silla y caminó hacia mí con sus pasitos cortos pero decididos. A los 84 años, seguía siendo la matriarca indiscutible de los Herrera. «Valentina, mi nieta querida», dijo, tomando mis manos entre las suyas, arrugadas pero cálidas. «¿Cómo no te íbamos a invitar? Debe haber sido un malentendido». Miré a mi abuela a los ojos y vi algo que me partió el corazón. Ella realmente no sabía que me habían excluido deliberadamente. Habían organizado todo a sus espaldas, probablemente diciéndole que yo no podía venir o que tenía otros planes. «No hubo ningún malentendido, abuela», dije suavemente, sin soltarle las manos. «Pero no importa, vine porque tengo algo especial para todos ustedes, un regalo de fin de año». Mi tía Carmen, siempre la diplomática de la familia, trató de suavizar la tensión. «Bueno, ya que estás acá, ¿por qué no te quedas a brindar? Faltan solo 20 minutos para la medianoche». Pero yo sabía que no era bienvenida, lo veía en las miradas incómodas, en los susurros que se intercambiaban, en la forma en que algunos se habían alejado instintivamente cuando aparecí. Mi presencia había arruinado su fiesta perfecta, su celebración sin la oveja negra de la familia. «Gracias, tía, pero no vine a quedarme», dije, sacando mi guitarra de la funda. «Vine a cantarles algo, una canción que escribí pensando en todos ustedes, en nuestra familia». Un murmullo de incomodidad recorrió el grupo. Mi primo, Nicolás, dejó las pinzas de la parrilla y se acercó. «Valen, no es el momento. Es una fiesta, no un recital». «Exactamente», intervino mi tío Jorge. «Guarda la guitarra y disfrutemos del brindis como corresponde». Pero yo ya no podía dar marcha atrás. Había llegado hasta ahí, había soportado la humillación de presentarme donde no era bienvenida y no iba a irme con las manos vacías. «Son solo 3 minutos», dije,
afinando las cuerdas de mi guitarra. Después me voy y pueden seguir con su fiesta. La abuela Marta me sonrió y palmoteó. Yo quiero escuchar a mi nieta cantar. Siempre tuvo la voz más linda de la familia. Algunos de mis familiares intercambiaron miradas resignadas, otros parecían molestos, pero nadie se atrevió a contradecir a la abuela. Sabían que ella tenía la última palabra en su propia casa. Me ubiqué cerca de la pileta, donde la acústica era mejor, y miré el reloj de mi teléfono, las 11:35 por la mañana. En 25 minutos sería 2025 y yo tendría la oportunidad de cerrar este año de la manera que había soñado, con mi música, con mi verdad, frente a las personas que más amaba y que más me habían lastimado. Esta canción se llama Raíces rotas, enuncié, sintiendo como mi voz se hacía más firme. La escribí para ustedes, porque a pesar de todo, ustedes son mi familia. Toqué el primer acorde, y en ese momento, algo cambió en el ambiente. Mi voz se alzó clara y potente en la noche de San Isidro, llevando consigo todos los sentimientos que había guardado durante meses de silencio y exclusión. Los primeros acordes de Raíces rotas flotaron en el aire tibio de la noche porteña como una caricia inesperada. Mi voz, entrenada durante años en conservatorios y perfeccionada en incontables presentaciones en vivo, resonó con una claridad que sorprendió incluso a mis propios familiares. Había elegido comenzar suave, así como un susurro, para atrapar su atención gradualmente. En esta casa de memorias y risas compartidas, donde crecimos entre asados y guitarras, hay una silla vacía que nadie quiere ver, una voz que callan porque duele escuchar. Vi cómo las expresiones de mis familiares comenzaban a cambiar. Mi prima Sofía, de segundos antes me miraba con fastidio. Ahora tenía los ojos fijos en mí con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Mi tío Roberto, el más crítico de todos, había dejado de lado su vaso de Fernet y me observaba con una intensidad que no había visto antes. La letra de mi canción era brutalmente honesta. Hablaba de una familia que se olvida de uno de sus miembros, de tradiciones que se rompen por orgullo y prejuicios, de una nieta que creció cantando en esa misma quinta y ahora no tenía lugar en ella, pero también hablaba de amor incondicional, de raíces que aunque estén dañadas, siguen alimentando el árbol familiar. Soy la hija que eligió los sueños antes que la seguridad, la que prefirió el escenario a la oficina gris, o la que creyó que el arte podía ser su hogar, aunque nadie más creyera en mí. La abuela Marta se había acercado sin que me diera cuenta, y ahora estaba parada a solo 2 metros de mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Sus ojos brillantes me miraban con una mezcla de orgullo y dolor que me atravesó el alma. Ella recordaba a la niña de 10 años que cantaba tangos en esa misma quinta, la adolescente que componía canciones sobre sus primeros amores, la joven que soñaba con llenar estadios con su música. Mi voz se hizo más potente cuando llegué al estribillo, el momento más emotivo de la canción, pero estas raíces rotas pueden sanar si recordamos que somos familia, que el amor es más fuerte que el orgullo, y que una mesa sin todos no está completa. Noté que la conversación había cesado por completo. Incluso las mellizas habían dejado de correr y me miraban boquiabiertas. Mi primo Nicolás se había acercado desde la parrilla, con las manos aún sucias de grasa, pero con los ojos completamente enfocados en mi presentación. La música de fondo había sido silenciada por alguien, no sé quién, dejando que solo mi voz y mi guitarra llenaran el espacio. Cuando llegué al segundo verso, mi voz se quebró ligeramente por la emoción, pero eso solo hizo que la canción fuera más auténtica, más real. Recuerdo cuando era tu orgullo, abuela, cuando decías que tenía un don especial. Ahora soy la historia que prefieren no contar, la vergüenza que esconden en las reuniones familiares. Fue en ese momento que vi a mi mamá llevarse las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. Mi papá, siempre tan contenido emocionalmente, tenía la mandíbula tensa y miraba hacia el piso, como si las palabras de mi canción fueran demasiado verdaderas para enfrentarlas directamente. La canción continuó, y yo derramé en ella todo el dolor acumulado durante meses de exclusión, pero también toda la esperanza que aún guardaba en mi corazón. Canté sobre las tardes de domingo en esa quinta, sobre las enseñanzas de la abuela,
sobre los valores familiares que me habían formado y que ahora parecían haberse perdido. No vengo a pedir perdón por ser quien soy, no vengo a renunciar a mis sueños por encajar, solo quiero que sepan que los amo a pesar del dolor, que esta familia sigue siendo mi hogar. Mi tía Carmen se había acercado a mi mamá y le había puesto una mano en el hombro, ambas visiblemente emocionadas. Incluso, mi tío Jorge, siempre tan jocoso y superficial, me miraba con una seriedad que no le conocía. La música había logrado lo que las palabras no habían podido, hacer que mi familia me viera realmente, no como la fracasada que creían que era, sino como la artista sensible y talentosa que siempre había sido. Cuando llegué al último estribillo, mi voz alcanzó notas que no sabía que podía dar, alimentada por la adrenalina del momento y por la catarsis emocional que estaba viviendo. Estas raíces rotas pueden sanar, si abrimos nuestros corazones sin juzgar, si recordamos que el amor de familia es eterno, aunque a veces nos cueste expresar. La canción terminó con un acorde final que resonó en el silencio absoluto que se había creado en la quinta. Durante unos segundos que se sintieron eternos, nadie habló, nadie se movió, solo se escuchaba el ruido lejano de los fuegos artificiales de otros barrios y el murmullo suave de la pileta. Fue la abuela Marta quien rompió el silencio. Con pasos lentos pero decididos, se acercó a mí y me abrazó con una fuerza que no esperaba de sus 84 años. «Perdóname, mi nieta querida», susurró en mi oído. «Perdóname por no haber sabido proteger tu lugar en esta familia». Y entonces, algo mágico sucedió. Uno por uno, mis familiares comenzaron a aplaudir. Primero tímidamente, luego con más fuerza, hasta que toda la quinta retumbó con el aplauso más sincero y emotivo que había recibido en mi vida. Era mucho más que reconocimiento a mi talento. Era el reconocimiento a mi lugar en la familia, era una disculpa silenciosa, era una invitación a volver a casa. El aplauso se desvaneció gradualmente, pero las lágrimas en los rostros de mi familia permanecieron. Mi mamá se acercó a mí, con pasos vacilantes, como si estuviera caminando sobre cristales rotos. Sus ojos estaban hinchados de llorar, y cuando me abrazó, sentí como su cuerpo temblaba contra el mío. «Perdóname, mi amor», susurró contra mi oído. «Perdóname por no haberte defendido, por haber dejado que te sintieran así. Soy tu madre y fallé». Su abrazo se sintió diferente a todos los abrazos que habíamos compartido en los últimos años. Era un abrazo sin reservas, sin juicios, sin la tensión constante que había existido entre nosotras desde que decidí dedicarme profesionalmente a la música. Era el abrazo de la mamá que había perdido y que tanto había extrañado. Mi papá se acercó despacio, con esa manera suya de procesar las emociones lentamente. Él nunca había sido de grandes expresiones, pero cuando puso su mano en mi hombro, la presión de sus dedos me dijo todo lo que necesitaba escuchar. «Tenés un talento increíble, hija», dijo con voz ronca, y nosotros fuimos unos ciegos por no verlo. Mi tío Roberto, el que más me había lastimado con sus comentarios, se quedó parado a unos metros, claramente luchando con su orgullo. Lo conocía desde chica, era un hombre que rara vez admitía sus errores, que siempre tenía que tener la razón, pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo que nunca había visto antes en él: vulnerabilidad. «Valentina», dijo finalmente, aclarándose la garganta. Yo me equivoqué con vos, completamente». Hizo una pausa larga, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Mi generación creció creyendo que el arte no era una profesión seria, que había que elegir carreras seguras. Pero escucharte cantar, joder, me hiciste entender que yo fui el que no entendió nada. Mi prima Sofía, que siempre había sido competitiva conmigo, se acercó con una sonrisa avergonzada. «Prima, yo fui una idiota. Toda esta rivalidad estúpida. La verdad es que siempre te tuve envidia. Vos tenés algo que ninguno de nosotros tiene, el coraje de perseguir tus sueños aunque todo el mundo te diga que es imposible». Las confesiones comenzaron a fluir como un dique que se rompe. Mi tía Carmen admitió que siempre había admirado mi valentía, pero que no se había atrevido a decirlo por temor a los comentarios de su marido. Mi primo Nicolás confesó que había estado siguiendo mi carrera en secreto, viendo mis videos en YouTube y sintiéndose orgulloso, pero que nunca me lo había dicho porque no estaba bien visto en la familia. «Esperen», dije,
levantando la mano. Tenía el corazón acelerado y necesitaba procesar todo lo que estaba pasando. ¿Ustedes sabían de mis presentaciones? Claro que sabíamos, respondió mi prima Camila. Yo fui a verte al Niceto Club hace 2 meses. Estabas increíble, pero no me animé a acercarme porque habíamos construido esta distancia estúpida, y yo vi el video de tu participación en La Voz Argentina, agregó mi tío Jorge. Le dije a tu tía que tenías que haber llegado más lejos, pero después en casa actuábamos como si nada. Me quedé boquiabierta. Mi familia había estado siguiendo mi carrera en secreto. Habían estado orgullosos, pero no se animaban a demostrarlo. La ironía era tan absurda que no sabía si reír o llorar. La abuela Marta, que había permanecido en silencio abrazada a mi brazo, finalmente habló. Yo nunca dejé de creer en vos, mi nieta, pero soy vieja y a veces no tengo la fuerza para pelear con todos. Eso no me lo voy a perdonar nunca. Abuela, vos no tenés nada que perdonarte, le dije, besándole la frente. Vos fuiste la única que siempre me apoyó. Miré el reloj de mi teléfono, las 11:48 por la mañana. Faltaban 12 minutos para la medianoche, 12 minutos para que terminara este año que había sido tan duro y comenzara uno nuevo con mi familia reconciliada. ¿Sabes qué?, dijo mi mamá de repente, este año nuevo va a ser diferente. Vamos a brindar por vos, por tu talento, por tu valentía y por el perdón que nos merecemos y que esperamos merecer. Mi tío Roberto, en un gesto que me sorprendió completamente, fue hasta el parlante y puso una de mis canciones, una que había subido a Spotify hace 6 meses y que aparentemente él había encontrado. Quiero que todos escuchen esto, anunció, para que entiendan el talento que tenemos en la familia y que casi perdemos por ser unos tarados. La música llenó la quinta y por primera vez en años, escuché mi propia voz sonando en una reunión familiar. Era una canción más alegre, sobre la esperanza y los nuevos comienzos, y verlos a todos escuchándola con atención y orgullo fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Mi prima Sofía se acercó y me tomó de la mano. ¿Sabes qué? Es lo más loco de todo esto, que siempre te admiré en secreto. Yo elegí ser contadora porque era lo seguro, pero cada vez que te veía subir al escenario, pensaba, ¿ella sí tiene huevos de verdad? Las risas comenzaron a mezclarse con las lágrimas, y lentamente, la tensión que había dominado la noche se transformó en algo completamente diferente, en celebración, en reencuentro, en familia. Faltaban 8 minutos para la medianoche, y yo sabía que este año nuevo iba a ser realmente nuevo, no solo por el cambio de fecha, sino porque había recuperado algo que creía perdido para siempre, mi lugar en la familia Herrera. Las 11:55 por la mañana p.m. Los últimos 5 minutos del 2024 transcurrían con una intensidad emocional que jamás había experimentado. Mi familia se había reagrupado alrededor de la mesa principal, pero esta vez yo estaba en el centro, no en los márgenes como solía suceder en las reuniones anteriores. La abuela Marta había insistido en que me sentara a su lado derecho, el lugar de honor que tradicionalmente ocupaba el familiar más respetado. Mi tío Jorge había traído una botella de champán Chandon que había estado guardando para una ocasión especial, y mientras la descorchaba, me guiñó un ojo. Esto es por vos, Valentina, por tu regreso a casa. Las palabras, regreso a casa, resonaron en mi pecho como campanas. Durante meses había sentido que había perdido mi hogar emocional, ese lugar donde uno pertenece sin cuestionamientos. Ahora, rodeada de rostros que me miraban con amor y admiración genuinos, entendí que el hogar nunca se había ido, simplemente había estado esperando el momento adecuado para reencontrarnos. Quiero hacer un brindis antes de la medianoche, anunció mi papá, levantándose con su copa en alto. Era raro verlo tomar la iniciativa en discursos emotivos. Generalmente, esa era tarea de mi mamá o de los tíos, por mi hija Valentina, que nos enseñó esta noche que el arte no es una fantasía, sino la expresión más pura del alma. Por habernos mostrado que estábamos equivocados y por habernos dado la oportunidad de pedir perdón. Por Valentina, corearon todos al unísono, y el tintineo de las copas se mezcló con los primeros fuegos artificiales lejanos que anunciaban que otras familias ya estaban celebrando. Las 11:58 por la mañana p.m. Mi prima Camila me tomó del brazo y me susurró, ¿sabes qué?
Es lo que más me impactó de tu canción, que dijiste que nos amabas a pesar del dolor. Yo no sé si hubiera podido hacer eso. Es que son mi familia, le respondí simplemente, y la familia se elige perdonar, aunque duela. Mi tío Roberto había permanecido más callado después de su disculpa inicial. Se acercó con una expresión seria. Valentina, quiero hacerte una propuesta, dijo. Mi empresa está organizando la fiesta de fin de año de la compañía en marzo. Necesitamos entretenimiento musical. ¿Te interesaría ser la artista principal? Me quedé sin palabras. Roberto era gerente de una empresa de marketing con más de 200 empleados. Una presentación así podría significar conexiones importantes, un pago decente y, sobre todo, la validación profesional de parte de mi propia familia. ¿Hablas en serio?, pregunté, sin poder creer lo que escuchaba. Completamente en serio. ¿Y si hay algún productor o contacto que necesites? Mi empresa tiene vínculos con varias agencias de entretenimiento. Es lo menos que puedo hacer después de haber sido tan ciego. Las 11:59 por la mañana p.m. La cuenta regresiva había comenzado en todas las casas del barrio. Podíamos escuchar los gritos de 10, 9, 8, viniendo de los jardines vecinos, mezclándose con la música de fondo y el bullicio de la celebración espontánea que se había formado en nuestra quinta. Mi familia se había puesto de pie y había formado un círculo alrededor de la mesa, tomándose de las manos para recibir el nuevo año unidos. Yo estaba entre la abuela Marta y mi mamá, sintiendo la calidez de sus palmas contra las mías y la energía colectiva de un grupo que había redescubierto su amor mutuo. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo! Los fuegos artificiales explotaron en el cielo de San Isidro como flores de luz multicolores y los abrazos comenzaron a circular por el grupo. Pero cuando llegó mi turno de abrazar a cada uno, no fueron abrazos protocolares de fin de año, fueron abrazos de reencuentro, de reconciliación, de perdón mutuo. Mi mamá me abrazó llorando. Este va a ser tu año, mi amor, lo siento en el alma. Mi papá me levantó del suelo como cuando era chica. Mi hija la artista. Estoy tan orgulloso que podría explotar. Cada abrazo traía consigo una promesa silenciosa, que este año sería diferente, que mi familia sería mi red de apoyo, en lugar de mi fuente de dolor, que mis sueños serían celebrados en lugar de cuestionados. Pero el momento más emotivo llegó cuando abracé a la abuela Marta. A pesar de sus 84 años, me abrazó con una fuerza que parecía venir de lo más profundo de su alma. Mi nieta querida, le susurró al oído. Esta noche entendí por qué Dios te dio esa voz tan hermosa. Era para salvarnos a todos nosotros de perderte para siempre. Sus palabras me quebraron. Durante meses había dudado de mi talento. Había cuestionado si realmente tenía algo especial o si solo era una soñadora terca que se negaba a aceptar la realidad. Pero en ese momento, sostenida por el abrazo de mi abuela y rodeada del amor renovado de mi familia, supe que había encontrado mi propósito. Usar mi música no solo para perseguir mis sueños, sino para conectar corazones y sanar heridas. Gracias, abuela, le susurré de vuelta. Gracias por no dejar que me perdiera del todo. El resto de la madrugada se transformó en una celebración completamente diferente a cualquier otra que hubiéramos tenido. Por primera vez en años, yo no era la observadora silenciosa en el rincón, era parte activa de cada conversación, de cada brindis, de cada momento de alegría compartida. Mi primo Nicolás trajo su guitarra, nunca supe que tocaba, y me pidió que le enseñara algunos acordes de mis canciones. Mi tía Carmen confesó que había estado escribiendo poemas en secreto y quería saber si podríamos colaborar alguna vez. Incluso las mellizas, que apenas me habían dirigido la palabra en las últimas reuniones, se acercaron para pedirme que les cantara algo lindo antes de irse a dormir. A las 2:30 por la mañana cuando los fuegos artificiales ya habían cesado y el barrio comenzaba a aquietarse, mi familia seguía reunida en la quinta, reacia a que terminara esta noche mágica de reencuentro. Habíamos comido asado recalentado, habíamos cantado viejos tangos con la abuela, habíamos intercambiado historias y confesiones que habían estado guardadas durante años. ¿Sabes qué?, dijo mi tío Jorge, un poco mareado por el champán pero con los ojos brillantes de felicidad. Esta fue la mejor fiesta de fin de año que tuvimos en décadas. Y fue porque volviste a casa, Valentina. Mientras guardaba mi guitarra en la funda,
Ya entrada la madrugada, supe que algo fundamental había cambiado para siempre, no solo en mi relación con mi familia, sino en mi percepción de mí misma como artista. Ya no era la cantante solitaria luchando contra el mundo. Ahora era parte de algo más grande, tenía raíces que me sostenían y alas que me impulsaban hacia adelante. El año 2025 había comenzado con una reconciliación que creí imposible, y yo tenía la certeza de que este sería el año en que todo cambiaría. 3 semanas después de aquella noche mágica de fin de año, mi vida había dado un giro de 180 grados. Era 21 de enero y estaba sentada en el Café Tortoni del centro porteño, esperando a Marcelo Vitullo, un productor musical que mi tío Roberto había contactado a través de sus conexiones empresariales. La ironía no pasaba desapercibida. El mismo tío que meses atrás me había llamado fantasiosa, ahora estaba moviendo cielo y tierra para ayudarme a concretar mis sueños. Durante estas 3 semanas, mi teléfono no había parado de sonar. Mi prima Sofía había compartido un video de mi presentación en su Instagram. Alguien había grabado Raíces rotas con su celular y la respuesta había sido abrumadora. En pocos días, el video tenía más de 50,0 reproducciones y comentarios de gente que se sentía identificada con la letra y que había vivido situaciones similares con sus propias familias. Valentina Herrera, dijo una voz masculina a mis espaldas. Me di vuelta y vi a un hombre de unos 40 años, cabello canoso, anteojos vintage y una sonrisa cálida. Soy Marcelo, un placer conocerte. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana, desde donde se veía el movimiento típico de Avenida de Mayo un martes por la tarde. Marcelo pidió un cortado. Yo, un submarino, porque los nervios me tenían el estómago revuelto. Antes que nada, comenzó Marcelo, quiero decirte que vi el video de tu presentación familiar. Roberto me lo envió, pero honestamente, lo que me convenció no fue su recomendación, sino tu talento. Esa canción es extraordinaria, Valentina. Sentí como las mejillas se me encendían. Aún no estaba acostumbrada a recibir elogios profesionales de gente de la industria. Gracias, significa mucho viniendo de vos. Te voy a ser franco, continuó, removiendo el azúcar de su cortado. En 20 años de carrera he escuchado miles de demos, he trabajado con artistas establecidos y emergentes, y rara vez encuentro algo que me emocione realmente. Tu composición tiene algo que la mayoría de las canciones comerciales han perdido, la autenticidad emocional. Durante la siguiente hora, Marcelo me explicó su propuesta. Tenía un estudio de grabación en Villa Crit y quería producir un EP de 5 canciones conmigo. No era un contrato discográfico tradicional, pero sí una oportunidad de crear material profesional que pudiera abrir puertas más grandes. El tema es que necesito saber si tenés más material como Raíces rotas, me dijo, mirándome directamente a los ojos, porque una canción no hace una carrera, pero una artista con 5 canciones de esa calidad puede conquistar el mundo. Le conté sobre las otras composiciones que tenía guardadas, Viento Norte, sobre mi infancia en Buenos Aires, Espejos rotos, sobre las relaciones tóxicas, Madrugada en Palermo, sobre la soledad urbana, y Promesas de enero, sobre la esperanza y los nuevos comienzos. Mientras le describía cada canción, vi cómo sus ojos se iluminaban cada vez más. Perfecto, dijo finalmente. Empezamos la semana que viene. Y Valentina hizo una pausa dramática, y prepárate porque esto va a cambiar tu vida. Esa misma tarde fui a visitar a la abuela Marta. Desde la reconciliación familiar, había tomado la costumbre de pasar por su casa al menos 3 veces por semana. Ella se había convertido en mi confidente más cercana, la que me escuchaba hablar de mis proyectos musicales con la atención y el entusiasmo que había extrañado durante tanto tiempo. ¿Cómo te fue con el productor, mi nieta querida?, me preguntó apenas entré, como si hubiera estado esperando junto a la ventana todo el día. Le conté todos los detalles de la reunión mientras tomábamos mate en su patio, el mismo donde había aprendido a tocar la guitarra 20 años atrás. La abuela me escuchaba con esa sonrisa orgullosa que solo las abuelas saben hacer, asintiendo cada tanto y haciéndome preguntas que demostraban que entendía perfectamente la magnitud de lo que estaba pasando.
¿Sabes qué es lo que más me emociona de todo esto? Me dijo cuando terminé de contarle. Que tu abuelo estaría tan orgulloso. Él siempre decía que en esta familia había un artista esperando su momento. Pensábamos que era yo con mis tangos, pero ahora entiendo que eras vos. Sus palabras me llenaron de una emoción profunda. Mi abuelo había muerto cuando yo tenía 15 años, justo cuando comenzaba a tomar en serio la música. Siempre me había preguntado qué habría pensado de mi elección de vida. Además, continuó la abuela con una sonrisa pícara, Roberto me llamó ayer para contarme que ya reservó el salón para la fiesta de su empresa. Está más emocionado que un chico con juguete nuevo. Dice que va a invitar a medio mundo empresarial porteño solo para presumir que su sobrina es una artista profesional. No pude evitar reírme. La transformación de mi tío Roberto había sido la más sorprendente de todas. De ser mi mayor crítico, había pasado a ser mi manager no oficial, contactando gente, recomendándome para eventos, y hasta había comenzado a seguir mi Instagram para comentar cada publicación con emojis de aplausos. ¿Y tu mamá?, agregó la abuela, está como loca contándole a todas sus amigas del trabajo que su hija va a grabar un disco. Ayer la vi en el supermercado y estaba mostrándole el video a la cajera. Esa imagen de mi mamá presumiendo de mí en público me llenó de una felicidad indescriptible. Durante años había sentido que era una fuente de vergüenza para ella, la hija que no podía presentar con orgullo en reuniones sociales. Ahora, saber que era exactamente lo opuesto, que se sentía orgullosa de mí y quería que todo el mundo lo supiera, era mejor que cualquier contrato discográfico. Cuando llegué a mi departamento esa noche, encontré 3 mensajes de WhatsApp de mi prima Camila. Había estado en contacto conmigo casi diariamente desde el año nuevo, como si estuviera compensando años de distancia forzada. Prima, ¿viste las noticias? Salió una nota sobre vos en el blog de Música de la Nación. Abrí el link que me había enviado y no podía creer lo que leía. El título decía: Valentina Herrera, la cantautora que conquistó las redes con una canción familiar. Era una nota pequeña, pero estaba ahí, en un medio nacional, hablando de mí y de mi música. El artículo mencionaba el video viral, en mi próximo EP con Marcelo Vitullo, e incluía una entrevista telefónica que había dado esa mañana sin saber que sería publicada tan rápido. Terminaba con una frase que me emocionó hasta las lágrimas: Herrera representa una nueva generación de artistas argentinos que no temen mostrar su vulnerabilidad y convertirla en arte universal. Era solo el comienzo, lo sabía, pero por primera vez en mi vida sentía que las piezas estaban cayendo en su lugar. Tenía el apoyo de mi familia, la guía de un productor experimentado y, lo más importante, la certeza de que mi música tenía el poder de tocar corazones y cambiar vidas. Esa noche me senté con mi guitarra y comencé a componer una nueva canción. Se iba a llamar Volver a casa y sería sobre segundas oportunidades o sobre familias que se reencuentran y sobre sueños que parecían imposibles hasta que se vuelven realidad. 6 meses después, era 19 de julio, y estaba parada en el escenario del Teatro Coliseo, en pleno centro de Buenos Aires, frente a una audiencia de 800 personas que había agotado las entradas para mi primer concierto solista oficial. Las luces del Teatro Histórico me cegaban momentáneamente, pero podía distinguir perfectamente las siluetas de mi familia en la primera fila: la abuela Marta con su bastón y su sonrisa radiante, mis padres tomados de la mano como adolescentes, enamorados, mis tíos, mis primas, todos ahí, apoyándome en el momento más importante de mi carrera. El EP Raíces había sido un éxito inesperado. Marcelo Vitullo había hecho un trabajo extraordinario en la producción y las 5 canciones habían logrado algo que pocos artistas emergentes consiguen: conectar con el público sin perder autenticidad. Raíces rotas, la canción que había nacido en aquella noche de exclusión familiar, se había convertido en un himno para miles de personas que habían vivido situaciones similares de rechazo y reconciliación. Buenas noches, Buenos Aires, dije al micrófono, sintiendo como mi voz resonaba perfectamente en la acústica privilegiada del Coliseo. Hace exactamente 6 meses y 19 días, yo era una cantante sin familia que la apoyara. Esta noche, soy una artista que tiene la familia más orgullosa del mundo.
Y todo cambió gracias a una canción. El público estalló en aplausos. Durante estos meses, mi historia había tocado a muchas personas. Había recibido cientos de mensajes de gente contándome sus propias experiencias de rechazo familiar, de sueños incomprendidos, de reconciliaciones imposibles que se habían vuelto realidad después de escuchar mi música. Esta primera canción es especial, continué, afinando mi guitarra. Era la misma guitarra que había llevado aquella noche a la quinta de la abuela, pero ahora tenía pegatinas de los diferentes lugares donde había tocado, la trastienda, Niceto, Club, el Festival de Cosquín. Se llama Raíces Rotas, y la escribí en el momento más oscuro de mi vida, cuando creía que había perdido a mi familia para siempre. Los primeros acordes flotaron en el aire, e inmediatamente sentí cómo el público se conectaba con la melodía. Pero esta vez, cuando canté, no era desde el dolor y la desesperación de aquella noche de diciembre, era desde la gratitud, desde la alegría de haber encontrado mi camino de vuelta a casa. Durante el concierto, que duró hora y media, interpreté todas las canciones de Led más 3 composiciones nuevas que había escrito durante estos meses, de crecimiento personal y profesional. Una de ellas, Volver a casa, la dediqué específicamente a mi familia. Esta canción, les dije al público antes de comenzar, es para todas las familias que se animan a pedir perdón, que eligen el amor por encima del orgullo, que entienden que apoyar los sueños de los seres queridos es la forma más pura de demostrar amor. Mientras cantaba, veía a mi mamá secándose las lágrimas con un pañuelo, a mi papá con el pecho inflado de orgullo, a mi tío Roberto grabando todo con su celular para después compartirlo en todos sus grupos de WhatsApp. La abuela Marta, a pesar de sus 84 años, movía suavemente la cabeza al ritmo de la música, con esa sonrisa de satisfacción que solo las abuelas tienen cuando ven a sus nietos cumplir sus sueños. El momento más emotivo llegó cuando invité a mi familia al escenario para el último tema. Quiero cerrar esta noche con la canción que me enseñó mi abuela cuando tenía 10 años. Anuncié, un tango que habla de nostalgia, de raíces, de volver a los lugares donde uno es feliz. Caminito, de Juan de Dios Filiberto. La abuela, Marta, se levantó de su asiento con ayuda de mi papá y subió al escenario con pasos lentos pero decididos. Cuando tomó el micrófono con sus manos temblorosas, el coliseo entero guardó un silencio reverencial. Mi nieta aprendió a cantar en mi cocina, dijo con voz firme, y yo aprendí que los sueños no tienen edad para cumplirse, que a los 84 años podés estar en el teatro más lindo de Buenos Aires cantando con tu nieta famosa. La interpretación de Caminito que hicimos juntas fue mágica. Su voz, aunque ya no tenía la potencia de la juventud, se combinaba perfectamente con la mía, creando una armonía generacional que representaba exactamente lo que habíamos vivido como familia, el pasado y el futuro unidos por el amor y la música. Cuando terminamos, el público se puso de pie en una ovación que duró más de 5 minutos. Pero para mí, el aplauso más importante era el de mi familia, que seguía en el escenario, abrazándome y llorando de emoción. Después del concierto, en el camarín, Marcelo me trajo noticias que me dejaron sin aliento. Valentina, acabo de recibir 3 propuestas increíbles, me dijo, con los ojos brillando de emoción, una gira por el interior del país, una invitación para el Festival de Viña del Mar, y hizo una pausa dramática, una propuesta de Sony Music para un contrato discográfico. Mi familia estalló en gritos de alegría. Mi tío Roberto me levantó del suelo gritando, mi sobrina va a ser una estrella internacional, mientras mis primas me abrazaban y saltaban como cuando éramos chicas. Pero en medio de toda esa euforia, la abuela Marta se acercó y me tomó de las manos. ¿Sabes qué es lo más lindo de todo esto? Mi nieta querida, me dijo con voz suave, que nunca te rendiste, que cuando todo parecía perdido, encontraste la fuerza para cantar tu verdad. Eso es lo que te va a llevar lejos, no solo tu talento, sino tu corazón. Esa noche, cuando llegué a mi departamento de Palermo, ahora podía pagar el alquiler completo y hasta había podido renovar algunos muebles. Me senté en mi balcón con una copa de vino y miré las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Hacía exactamente un año, había estado en ese mismo balcón sintiéndome fracasada, excluida, sin esperanzas. Ahora tenía un EP exitoso,
un concierto sold out en el Coliseo, propuestas internacionales y, lo más importante, una familia que me apoyaba incondicionalmente. Todo había comenzado con una decisión valiente en una noche de fin de año, cuando elegí no quedarme callada y mostrar mi corazón a través de la música. Tomé mi guitarra y comencé a tocar suavemente, componiendo mentalmente una nueva canción que se iba a llamar Amanecer, porque eso era exactamente lo que estaba viviendo, el amanecer de una nueva vida, de una nueva versión de mí misma, de un futuro que ya no se veía incierto, sino lleno de posibilidades infinitas. En la distancia, escuché el sonido de un tango que salía de algún apartamento vecino y sonreí. Buenos Aires seguía siendo mi casa, y mi familia seguía siendo mi raíz más fuerte, y mi música seguía siendo el puente que conectaba todo lo que amaba. El año 2025 había cumplido todas las promesas que había hecho aquella madrugada de enero, y yo sabía que esto era solo el comienzo de la historia que siempre había soñado vivir.